Hoy tenemos la presencia de la diputada Mariana Farfán, que va a estar encaminándose hacia las elecciones como precandidata a intendente de Gualeguaychú. Un gran desafío que para una mujer creo que es la primera vez que en Gualeguaychú una mujer tiene posibilidades de ser intendenta. ¿Ha habido alguna intendenta? Recordame en la historia. No recuerdo. Yo estuve, bueno, primero, Bienvenida. ¿qué tal? Saludos, muchas gracias por la invitación, Alejo, también a la audiencia. Estuve de intendenta cuando trabajaba como concejala, que era vicepresidenta primera del Consejo Deliberante, y en un momento no estaba el presidente, que en ese momento era Maradei, ni Piaggio, que habían viajado, así que estuve 6 días en la presidencia ahí. Pero presidentas municipales no recuerdo. O sea que precandidata, pero ya con una experiencia como intendenta circunstancial. Bueno, 6 días por el reemplazo, por el sistema de reemplazos, estuve a cargo de la municipalidad. Bueno, así que un punto a favor. Bien. Bienvenida. Bueno, quisiéramos conocer cómo ha sido esa decisión. Es una decisión difícil en estos tiempos donde parece que las PASO incomodan dentro de los distintos partidos políticos, dentro de los frentes. Todos hablan de que hay que hacer las PASO, pero todos terminan después por lo bajo tratando de que se unifique. ¿Cómo es esa decisión que ha tomado de encaminar una precandidatura? Bueno, creo y coincido, sí, que las PASO son una herramienta que desde el peronismo hemos promovido, que son democráticas, que son saludables. Hemos decidido junto a Claudio de los Santos conformar una fórmula. Yo ya me venía presentando, encabezándola como precandidata a intendenta por mi parte y él como viceintendente. Claudio de los Santos es el secretario general de la CGT Regional Gualeguaychú, también es el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Acá, y es un referente de la corriente político-sindical entrerriana, con lo cual, bueno, es una fórmula que entendemos diferente. Primero, encabezada por una mujer, como bien lo señalabas, haciendo justicia a lo que también tanto promovimos a lo largo de la provincia de Entre Ríos cuando construimos la ley de paridad integral, que ahora justamente en nuestro territorio va a implementarse y se está dando las fórmulas tanto de presidencias y vicepresidencias municipales como gobernación y vicegobernación, donde tiene que ser paritaria la fórmula, y en este caso encabezando una mujer, refrendando en la realidad lo que decíamos, lo que luchamos, y por otro lado una representación de los trabajadores, de los trabajadores. Algo que incluso dentro del kirchnerismo, si hacemos un poco de memoria, fue un gran reclamo que tuvo el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en aquel momento, era a nivel nacional, porque se pedían bancas y al final nunca se las terminaban dando. Creo que la sumatoria de alguien representando a los sindicatos como vice es una apuesta interesante junto al otro pilar que usted menciona, que es el tema de la mujer. ¿Cómo le suena que no haya estado Laura Strata dentro de lo provincial? Porque Laura Strata también era como que picaba fuerte para ser una férrea candidata y finalmente el dedo mágico señaló a Val. Bueno, la verdad que Laura ha sido una compañera que ha trabajado intensamente, creo que es una referente muy importante en Entre Ríos, fue la impulsora de la ley de paridad, que trabajamos en la Red para la Igualdad, con un montón de compañeras y compañeros y mujeres y hombres de distintas disciplinas, de distintos organismos y de distintas asociaciones. Bueno, fue realmente plural, horizontal, interdisciplinaria. Y ella fue quien la encabezó. A mí creo que por ahí no ha sido su momento. Me hubiera gustado mucho tener también encabezando la gobernación a una mujer. Creo que seguramente no ha sido su momento. Eso lo ha hablado ella y ha dicho, digamos, por qué. Pero también he leído hoy una noticia que no sé si es real o no, pero a mí me gustaría mucho que está la posibilidad que encabezara la lista de diputados y diputadas, lo cual eso también, una mujer arriba de las listas sería ya un mensaje. Creo que tiene mucho para dar Laura y bueno, es una política joven que va a tener su posibilidad seguramente más adelante. Antes de entrar a la parte propia de su proyecto como jefa de gobierno de la ciudad de Gualeguaychú,
Quisiera continuar con esta cuestión de lo provincial. El ámbito provincial, cuando analizamos las elecciones, cómo se van encaminando, nos encontramos con una figura nueva, que es Echeverri por el lado de Milei, una figura vieja y conocida como es la de Frigerio, que ha logrado unificar muy fuerte la parte de Juntos por el Cambio, con la rivalidad de Pedro Galimberti, que también se mantiene, es decir, hay una interna, hay una PASO encaminada, pero dentro del oficialismo, dentro de lo que es el Frente de Todos, no se logró hacer esa interna, al contrario, se terminaron bajando luego de varias rispideces que fueron disimuladas, fueron aplacadas tranquilos, pero se terminó dando de baja tanto Martín Piaggio como Cresto. ¿Cómo analiza eso? ¿Cómo lo perciben dentro del espacio y cómo lo percibe usted? Bueno, lo que es Piaggio y Cresto ya manifestaron, digamos, al decir que no iban a competir en las PASO, que entendían que había que tener y unificar el tema de las candidaturas, que entendían inclusive, y hay elogios para Val, que ha sido el líder del peronismo provincial y conductor nuestro, actual gobernador, con dos gobernaciones, decidió que era su continuidad, que tenía trayectoria. Val viene hace mucho tiempo trabajando y no es menor tener muchísima experiencia en la gestión provincial. Ha ganado el distrito electoral más importante de la provincia, como ha sido Paraná, con una muy buena elección, y recuperado Paraná. Conoce los territorios y aparte es conocido, fue vicegobernador, tuvo un ministerio muy importante. Si me disculpa, yo entiendo las ventajas que puede tener como candidato Val. A lo que me refiero es esa angustia de tener que resignar la posibilidad de unas PASO, porque la interna es como que dentro del peronismo está olvidada de Menem Cafiero, más o menos, yendo en el tiempo atrás. ¿Qué está pasando que no se animan a las...? Es más, usted misma hace poco dijo, considero que deberían dejar que participe. Hasta hay un riesgo interno de no saber si luego empiezan a pedir que cada uno resigne porque lo hacen disimuladamente, que cada uno resigne su candidatura. Usted está firme en todo esto. Sí, bien, yo por supuesto estoy firme y reitero eso. Esperemos que la situación no haga que no podamos, por lo menos, hacer una propuesta electoral. Yo creo que sí. ¿Cuál es la situación que hace que necesiten unificarse a nivel provincial? ¿Es por la fuerza de Frigerio, que si no se unifican no le pueden competir? No, entiendo que un candidato de síntesis lo que hace aúna fuerzas y además... ya, digamos... Pero guarda veneno adentro, a eso me refiero. No sé, yo creo que fue una manifestación genuina y sincera que hicieron Cresto y Piaggio, que entendieron inclusive y seguramente que había una convocatoria muy importante de Val y que estaba bueno ir todos bajo una misma candidatura paramilitar. Se hace dificultoso hacer candidaturas en los provinciales, porque uno tiene que tener en los distintos lugares quienes peguen en las boletas hacia arriba, o sea, hay una dispersión mucho más importante que cuando tiene que ver con lo local. Yo creo que en lo local potencia y amplía la base electoral en un partido muchísimas veces, sobre todo en los territorios, en los municipios. No todo, en el caso del peronismo, se identifica con, y en este caso con la expresión del piaggismo o con el peronismo oficialista. Está pasando en un montón de territorios y creo que presentar alternativas, como por ejemplo en mi caso lo hago, en realidad potencia la participación, potencia inclusive referenciarse con uno u otro perfil de candidatura. Así que me parece que sí, que está bueno. Da sentido, yo siempre valoro eso, da sentido a las PASO, por algo existen, si no es simplemente una encuesta previa para ver cómo nos preparamos mejor para la segunda instancia. Vamos ahora a su proyecto. ¿Qué es lo que sueña como posible futura intendenta de Gualeguaychú? Bueno, nosotros ahora, contarte, Alejo, que estamos recogiendo un montón en todo lo que es todas las reuniones con vecinos, con vecinas, con organizaciones, con ONG. Estamos recogiendo qué es lo que la gente espera, además de la municipalidad, porque hay que reconocer que ha sido una excelente gestión, llena de obras, con políticas muy buenas. Pero bueno, siempre no pensamos que no están todas las respuestas dadas y que se puede, y desde ya lo sabemos,
y de que se puede ir dando otras respuestas, hablando con la gente de qué quiere priorizar. Cada gestión tiene, ¿no es cierto?, sus ejes priorizando, pero sobre todo, digamos, nuestra propuesta tiene que ver con que se pueda trabajar con todos los sectores de la sociedad, con todos los sectores de Gualeguaychú. En lo que es la Cámara de Diputados y Diputadas, yo he trabajado muchísimo presidiendo inclusive comisiones importantes y trabajado con los consensos que, bueno, en un lugar muy político como es la Cámara, hay que intercambiar, tomar los aportes y sugerencias de la oposición para que salga una ley mejor para entrerrianos y entrerrianas. Y la idea también es trasladar acá esto, de oír a todos, de si bien uno refuerza el modelo peronista como lo tenemos, no tener prejuicios ideológicos con algunos aportes y sugerencias que los pueden hacer. Gualeguaychú está llena de ONG, es muy activa, muy participativa, y me parece que esa es una impronta y una mirada que ofrecemos junto con Claudio de los Santos en esta propuesta. Por supuesto, después hay temas puntuales respecto de la ciudad que se van dando y se dan en todas las reuniones, se dan en todo, como puede ser tema seguridad, como puede ser también todo lo que es el tema de sostener los espacios públicos, el tema, planteaban ahí, ¿no?, todo lo que es educativo, bueno, calles es como la diaria del vecino y la vecina, iluminación. Así que vamos tomando nota de eso, transporte, que lleguen a los barrios, y también trabajar mucho con el sector productivo y de desarrollo turístico de la ciudad. Claudio está en las mesas de la CODEGU, está en las mesas del Buró Productivo, es un representante aparte de los trabajadores y tiene que ver con el empleo privado que hay que hacer. Tenemos un eje de gestión que es también fomentar eso y trabajar, por supuesto, con todos los prestadores y las empresas que den empleo. El Estado tiene que estar articulando y tiene que inclusive intervenir en algunas cosas en manera positiva para un ida y vuelta, porque el trabajo y todas estas cosas que decimos que tiene que ver también con la inseguridad, tiene que ver muchísima, si bien es multicausal, tiene que ver con la inclusión laboral y las juventudes que hoy en Gualeguaychú se reciben. Hay mucha oferta educativa que queremos inclusive profundizar, pero después tienen que, por lo menos en nuestra ciudad, poder quedarse y estar trabajando genuinamente y tener oportunidades, ¿no? No vamos a tener demasiado tiempo dentro del programa, seguramente más adelante volveremos a profundizar un poco más en distintos aspectos de los proyectos, pero en tema laboral, que lo tiene justamente Claudio dos Santos, ¿hay alguna idea de sincerar, de acomodar, de pulir rispideces que hay con respecto a la relación laboral con los empleados municipales? Sí, por supuesto. Nosotros estamos teniendo muchísimas reuniones con los empleados, e inclusive vamos a tener por ahí, nos han ofrecido poder ir a hablar a los sindicatos para hacer ese intercambio, para también recoger puntualmente qué es lo que está pasando hoy, y eso es también una parte muy importante, digamos, de la plataforma, para ver en qué podemos avanzar. Se han avanzado en algunos casos y también hay algunas demandas que han nacido a partir de las vinculaciones. Estamos en eso y nos parece súper importante, sobre todo la relación de lo que es con el empleado y la empleada municipal, que son sustancialmente quienes sostienen la administración. Nosotros pasamos por periodos y ellos y ellas quedan, y hay gente muy comprometida y muy trabajadora en la municipalidad. Última, vínculos con las otras ciudades. Es una cuenta pendiente quizás de todas las gestiones que han pasado a lo largo de la historia. ¿Cómo se puede pensar de otra manera las relaciones con las otras ciudades? Porque están tan cerca, estamos tan imbricados en cuestiones educativas, laborales, de transporte, y estamos tan desconectados a veces. Bueno, coincido, Alejo, y también eso ha sido parte de lo que venimos analizando y proponiendo. Gualeguaychú es una ciudad cabecera, tenemos un hospital que tiene una margen de actuación, inclusive con otras ciudades, con Gualeguay, ni hablar lo que es el departamento de Gualeguaychú. Creemos que el sur entrerriano es un sector muy fuerte en esto que decís, productivo, y que hay que trabajar muy bien los vínculos con el departamento y con las ciudades vecinas, algo que hay que reforzar. Estamos continuamente, inclusive con gente que hablamos, y lo decís, viene a trabajar acá, viene a comprar acá, tiene su familia acá, va y viene. Realmente
y yo que he recorrido el departamento como diputada provincial, es continua la interacción. Entonces, esa interacción que ya está dada en la sociedad, que ya está dada en el vecino y la vecina, en la gente de nuestro departamento, tenemos que potenciarla, tomarla y articularlos directamente con los estados también del departamento, por supuesto, sí, sí. Mariana, muchísimas gracias por haber estado presente, por todo este bagaje de respuestas que me ha podido dar, y esperamos próximamente tener ya las candidaturas cerradas con usted encaminando también dentro de todas estas pasos una propuesta para la ciudad. Bueno, muchas gracias, Alejo. Invitar a quienes se quieran sumar a esta propuesta, a trabajar por la ciudad que queremos de una manera plural y colectiva. Así que siempre agradecida, Alejo, por tu invitación acá. La diputada Mariana Farfán, precandidata a intendente de Gualeguaychú, ha pasado por territorio político. Gracias y ya venimos. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La obra tiene una extensión total de 2.100 metros que van desde la Rotonda Artigas hasta Avenida 2 de Abril. Está íntegramente realizada por la cooperativa de trabajo local Los Mellis. Todas las baldosas y cordonetas que integran el paseo fueron producidas por la fábrica municipal cooperativa FAMUCO. Cuenta con más de 320 luminarias LED a lo largo de toda la plataforma peatonal para abastecer al paseo de electricidad sustentable. La obra cuenta con bicisendas laterales, un entramado de carriles exclusivos para el resguardo del resto del tránsito vehicular. En todo el recorrido hay bancos de descanso, ofreciendo asiento, favoreciendo la sociabilidad y el encuentro. Nuevos juegos deportivos para realizar ejercicio al aire libre, fomentar una vida más saludable y más activa. A lo largo de todo el trayecto de la obra, se buscó respetar el cuidado de la flora nativa. Los ceibos del paseo son originales de nuestra ciudad. En Gualeguaychú, la accesibilidad es un derecho. Por eso este paseo cuenta en su totalidad con veredas con rampas de acceso para un mejor desplazamiento. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros.
Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. En rutas entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Rápido porque ya están por entrar, yo quiero saber, Patito Davico, cómo es este camino que están iniciando. Estamos viendo que hay fuerzas políticas tanto del vecinalismo como del peronismo, como del radicalismo, incluso tiene una viceintendenta como candidata del radicalismo. Esa fortaleza que ahora para las elecciones está, ¿cómo hace para gobernar después? No, bueno, a ver, inicialmente, como es el nombre de nuestro espacio, que es Primero Gualeguaychú, independientemente de cada dirigente que integre cada partido, no es solo el radicalismo, también hay referentes del PRO, de Nueva Generación Entre Ríos, del GEN, del MID y del Partido Justicialista también. Hay diferentes espacios y sobre todo ciudadanos comunes, ¿no? que entre todos tenemos un mismo norte y ese mismo norte está sintetizado en Primero Gualeguaychú. Y desde la misma forma que hoy estamos trabajando, recorriendo, hablando con los vecinos y organizándonos para contarle a los ciudadanos de Gualeguaychú qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, vamos a tener la misma convicción a la hora de gobernar, eso sin duda y no tengan dudas. ¿Cómo hacemos con el tema de la impugnación posible que se está manejando? Bueno, eso es un tema que en caso de que suceda, eso lo maneja la justicia. La verdad que no me preocupa, estoy muy tranquilo y a mí me preocupa todo lo que hay para mejorar en Gualeguaychú, que es mucho. Si bien se han hecho muchas cosas bien, pero hay otras cosas que hay que mejorarlas y eso es lo que me importa. Lo de las chicanas políticas, eso la verdad no me interesa. A cada chicana, a cada agravio, vamos a responder con una propuesta. Y para esas cuestiones lo determina la justicia.
Frigerio, usted está logrando una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo con distintas facciones de del partido que están unidas a su boleta. Y usted justamente con Patricia Bullrich y con Larreta, esa unidad que está logrando tanto para arriba como para abajo, ¿cómo la está logrando? Es decir, ¿qué es lo que usted está alcanzando para alcanzar esa unidad? La verdad que no sé, yo creo que hay que escuchar a la gente nos pide que estemos unidos, que estemos juntos, que hagamos honor a nuestro nombre, a Juntos por el Cambio, que estemos juntos y que cambiemos realmente esta realidad que tanto le duele a los argentinos, particularmente a los entrerrianos. Nosotros escuchamos a la gente y por eso no contestamos agravios, no hablamos de la agenda de los políticos, sino que hablamos de la agenda de la gente, hablamos de los problemas que tienen los entrerrianos, pero sobre todo de cómo vamos a solucionarlo. La gente está cansada del verso, la gente se cansó de los políticos que prometen y no te dicen cómo van a solucionar las cosas. Por eso tenemos un equipo técnico de 300 profesionales que hace años que están trabajando precisamente en el plan de transformación y de desarrollo que necesita nuestra provincia, donde están de todos los partidos políticos que forman parte de Juntos por Entre Ríos. Estamos hablando de más de 15 agrupaciones políticas distintas que tienen en común precisamente el norte hacia el cual tenemos que apuntar a la provincia, el norte al cual tenemos que apuntar a la nación, el norte al cual tiene que apuntar Gualeguaychú. El trabajo, el esfuerzo, la educación. Nosotros apostamos por esos valores y esas ideas y queremos que eso sea lo que se discute en la campaña. Tenemos ya el tramo final hacia lo que van a ser las PASO, tenemos la unidad ahora del peronismo con Val, tenemos a Echeverre con Milei. ¿Cree que usted que las PASO con Galimberti y este escenario nuevo que se generó lo ponen en dificultad para una victoria en el camino? Nosotros vamos a ganar si la gente quiere un cambio y si nosotros tenemos la suficiente capacidad de representar ese cambio, esos valores y esas ideas que yo estoy convencido los entrerrianos tienen y tienen en su ADN. Los entrerrianos quieren trabajar, los entrerrianos ahora quieren. El peronismo ha estado ganando, por eso bueno, pero porque yo hago mi autocrítica de que no hemos podido de alguna manera conformar una opción creíble, una opción que en la cual la gente confíe porque siente que está preparada para gobernar, porque siente que está preparada para transformar esta realidad. Nosotros también somos responsables de que el peronismo hace 20 larguísimos años esté gobernando sin respuesta para la gente a nuestra provincia. Estoy cansado, junto con todos los entrerrianos, de ser la hermana pobre de la región centro, de ver cómo Santa Fe, como Córdoba, Mendoza, incluso Corrientes, van creciendo en términos del desarrollo relativo y nosotros nos quedamos estancados. A mí me da bronca, yo me rebelo frente a eso y creo que la gran mayoría de los entrerrianos acompaña este sentimiento. Muchas gracias. Gracias. No podíamos dejar de hablar con la candidata a viceintendenta. Bienvenida, roturas por el fondo, hay fiesta. Así que, ¿cómo se encuentran encaminando este gran proyecto? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Estamos hoy presentando a Primero Gualeguaychú, que es un espacio plural, compuesto por gente de un montón de lugares de la política, de un montón de pertenencia partidaria y muchos otros que es la primera vez que participan. Y creemos que es la manera también de poder cambiar la política, así que muy contentos, y bueno, la verdad que emociona un poco la cantidad de gente. Hacemos la vuelta. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias.
cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. En esta última parte de Territorio Político vamos a aprovechar que tenemos la visita de Sergio Helfestein, que es licenciado en Estudios Internacionales y que está presentando su libro Del Atlantismo al Polo Eurasiático. Un puntapié para poner a la guerra con Ucrania en el foco de lo que es una nueva geopolítica que se está armando a nivel internacional. Y para charlar de esto tenemos esta gran oportunidad y le agradecemos el tiempo. No, gracias a ti por la oportunidad, esta posibilidad de poder interactuar contigo, discutir, debatir sobre estos temas que son de mucho interés y que deberían ser de mucho interés para todos, porque finalmente los hechos que ocurren fuera de las fronteras al final tienen una incidencia directa sobre el quehacer de nuestra vida. Entonces, de verdad te agradezco mucho el Y quizás tienen más injerencia de lo que uno puede llegar a imaginar. A veces hasta los hilos de todas las decisiones que se toman a nivel local o a nivel, en nuestro caso, provincial o nacional, vienen de más arriba. Y uno dice, ¿qué es más arriba? Y el más arriba está la geopolítica jugándose esas cartas de multinacionales que están traccionando, de grandes estados que están en puja por el poder. ¿Cómo, para hacer una especie de síntesis sobre la cuestión que usted está planteando acá en el libro, cómo diría usted que es ese cambio que la guerra con Ucrania está evidenciando? Claro, yo diría que habría que ir un poco más atrás. Yo creo que este proceso de transformaciones que está viviendo la humanidad en este momento, se comienza, algunas de las manifestaciones de este cambio se comienzan a visualizar en pandemia. La pandemia puso en evidencia la incapacidad del sistema internacional para enfrentar un enemigo de todos. El virus atacaba por igual a pobres y ricos, blancos y negros, africanos y asiáticos, americanos y europeos, a todo el mundo. Y era una gran oportunidad que la humanidad tenía a través de las instituciones que había creado para enfrentar en conjunto a este enemigo común. Sin embargo, prevaleció el lucro, prevaleció el interés por la ganancia por encima de la salud humana. La mayor potencia del planeta vio perder a más de 1.200.000 de sus hijos por su incapacidad de enfrentar este flagelo. Y eso puso en evidencia una serie de insuficiencias, de incapacidades, de contradicciones en el sistema internacional que yo creo que generaron un proceso inicial de toma de conciencia de muchos ciudadanos en el mundo y también de algunos estadistas. Y después cuando estamos saliendo de la pandemia, empieza la operación militar rusa en Ucrania, cuya extensión comienza también a poner en evidencia una serie de incapacidades, de insuficiencias en el sistema internacional, pero también una serie de injusticias, de divergencias, de diferencias que existen en el mundo y que hacen inviable la posibilidad de que el mundo tenga proyección en el futuro, que todos los ciudadanos del mundo tengan las mismas posibilidades de desarrollar su vida plenamente en el planeta de la forma como el mundo está concebido hoy. Entonces comienzan a haber una serie de manifestaciones en el terreno de las relaciones internacionales, que es lo que yo estudio. Por supuesto, hay otras manifestaciones en el terreno de la economía, de la sociedad, pero en el terreno de las relaciones internacionales, que es lo que yo me dedico a estudiar,
comienzan a producirse una serie de hechos que no los puedes ver aislados. Ocurre una serie de hechos en África, hay una exacerbación del sentimiento anticolonialista, hay un enfrentamiento no solo retórico, sino que práctico de muchos estadistas africanos con respecto al dominio ya no colonial, sino que al dominio colonial que sigue teniendo Europa sobre este continente. En Europa, que es el ente, la Unión Europea, que es el ente sancionador, hoy, curiosamente, antes de venir para acá, estaba leyendo las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y la economía europea hoy está por detrás de la economía rusa. O sea, ha sido mucho más golpeada la economía europea que la economía rusa. Bueno, si me permite interrumpirlo ahí, porque llegamos justamente a una de las cosas que es como que rompen el esquema de lo que uno espera de una guerra en sí, que es que tengan beneficiados y perjudicados. En cualquier guerra uno dice, hay algunos que se pueden aprovechar como una oportunidad la crisis. Sin embargo, la guerra Rusia-Ucrania parece que a todos les pega mal, a todos les cae como una bomba de tiempo el tema de la cuestión de esta guerra tan focalizada en un espacio en particular, pero donde en sí las medidas tomadas por las potencias para poder meterse dentro de este conflicto fueron las que terminaron generando el efecto boomerang. Porque si no fuera por las medidas que la OTAN tomó sancionando a Rusia, no hubiese padecido Europa la catástrofe que hoy está surtiendo efectos ya de lo que habían decidido previamente, con la cuestión energética particularmente, para poner un ejemplo. Entonces, encontramos que por querer castigar a Rusia, se autoflagelaron los mismos europeos. Crearon una crisis internacional donde ellos son el foco del impacto. Y Estados Unidos siempre metiendo la cola al diablo, por supuesto, no se queda afuera con las cuestiones de aprovechar esos puntos neurálgicos de conflicto y entra el conflicto con China a través de Taiwán, las peleas a través de la cuestión del dólar y tratar de sostener el poder del dólar, entonces se genera mayor inflación a nivel internacional del dólar por la suba de tasas que tratan de compensar. Se arma todo como un entramado donde todos salieron perjudicados porque las sanciones que quisieron poner fueron completamente contraproducentes. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, yo comparto plenamente de tu análisis, no podría agregar nada. Creo que está muy completo. Yo creo que este proceso está comenzando, que se va a profundizar, que las contradicciones van a ir en aumento. ¿Y hacia dónde va esa transformación? No lo sé todavía. No lo sé, es muy pronto por lo menos para mí. Tal vez haya otros analistas que tengan más información o más capacidad de análisis a futuro. Yo creo que es un proceso que se está iniciando. Yo te estaba diciendo algunas de las manifestaciones, una de las manifestaciones en África, las manifestaciones en Europa, en América Latina avanzamos con muchas dificultades, pero avanzamos en un proceso de acercamiento. Yo no sé si de integración, pero por lo menos de acercamiento, de aceptación de la diferencia, de entendimiento de nuestra heterogeneidad, que es algo nuevo. ¿En qué ve ese acercamiento? ¿Qué cosas son las que piensa usted que están acercando? ¿En dónde ve un ejemplo de acercamiento? Bueno, en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires en enero y la cumbre de los países de América del Sur en la semana antepasada en Brasil. Eso era impensable el año pasado. Y hoy en este año, digamos, en menos de un año, se han producido dos cumbres que cambian drásticamente lo que venía ocurriendo. Hasta hace unos años había ocurrido incluso la aberración de crear una institución internacional para derrocar un gobierno, el Grupo de Lima. Entonces los países se unían para destruir. Hoy estamos viendo que los países se reúnen para construir y eso es un cambio sustancial. Pero el elemento más dinámico, el elemento más importante, el elemento más trascendente, el elemento que expone el cambio profundo del sistema internacional es lo que está ocurriendo en el espacio euroasiático.
Por eso nuestro libro se llama Del Atlantismo al Polo Eurasiático, porque el mundo de los últimos 5 siglos, y particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenía su eje político de control, de hegemonía en el Atlántico y particularmente en el Atlántico Norte. Y ahora eso se está produciendo en el espacio euroasiático, con una red de instituciones que se han ido creando, como en materia de seguridad la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, en el plano económico la ruta de la seda, en el plano financiero el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco de los BRICS, el Corredor Norte-Sur. Muchos hablan acerca de un cambio de nuevo orden mundial donde se generó una multipolaridad, que finalmente, si uno termina buscando en última instancia, están dos grandes polos, que es el bipolarismo Estados Unidos como una forma cultural, económica y social, y China como la otra gran pata, porque si analizamos los BRICS, en el fondo la única fuerza económica que tiene potencial de motorizar los BRICS es China. Porque aún estando Brasil, las reservas internacionales que tiene Brasil y la cantidad de gente que tiene Brasil, que sería lo más cercano a China quizás, no tiene poder de fuego y de fuerza como para poder hacer una equiparación. Es decir, que técnicamente tenemos al Fondo Monetario por el lado estadounidense dominado y los BRICS, en la parte que usted bien menciona del banco nuevo creado, tenemos a China como el gran ojo que todo lo puede y que todo lo domina. ¿Cómo no cree que en sí estas uniones que se están dando no vienen forzadas por este multipolarismo, tratar de que entre grupos se seccione el mundo de forma tal de que cada uno quede distribuido dentro de ese espacio? Y capaz nosotros quedamos como Sudamérica en un espacio desprestigiado, queramos o no, nuevamente, hasta en el nuevo orden que ya quedamos desprestigiados. Bueno, ahí tengo algunas diferencias con tu análisis. Yo creo que hay un papel muy relevante de la India. Bien, hoy es una economía muy grande. Incluso, curiosamente, hace 2 meses atrás, India, que por cierto lo celebró en grande, India superó a la potencia colonial. El Producto Interno Bruto de India superó al de Gran Bretaña. Hoy India es un poder económico global, de manera que yo pienso que los BRICS no solamente tiene una presencia o se manifiesta por una presencia de China, sino que yo creo que India también tiene un papel relevante. Y en esta lógica de entender a los BRICS no solamente como un poder económico, sino que también como un poder político, está el país más importante de África, que es Sudáfrica, el país más importante de América Latina, que es Brasil, y Rusia, que es la potencia militar más poderosa del planeta. Entonces, los BRICS creo yo que son mucho más que China. Otra cosa que no está en la voluntad de los líderes chinos, avanzar nuevamente hacia un mundo bipolar. Es más, lo rechazan, lo repudian una y otra vez. Las manifestaciones patentes del liderazgo chino es rechazar la posibilidad de ir a un mundo bipolar. Lo que han planteado los líderes chinos, lo que han planteado los líderes de los BRICS es avanzar hacia un mundo multipolar que todavía no se ha concluido, no se ha construido, es un proceso que se ha iniciado, pero fíjate que ya los BRICS tienen solicitudes de ingreso de más de 25 países. Pero como los BRICS tampoco son no es un organismo multilateral, los BRICS es un mecanismo consulta. Entonces, no saben ni cómo van a aceptar el ingreso de otros países porque eso no está escrito. ¿Por qué aceptar a uno y no a otro? ¿O por qué no aceptarlos a todos? No se sabe. Está en construcciones. Está en construcción y lo van a debatir ahora en la próxima cumbre que hay en agosto en Sudáfrica, donde van a tener que asumir una posición frente a estos ingresos, a la solicitud de ingresos, porque hay países, yo no digo países más importantes, porque creo que todos los países son importantes, pero
países que tienen una incidencia mayor en el sistema internacional por el tamaño de su economía, por su dimensión demográfica o por su dimensión, por su superficie. Tenemos a Arabia Saudí, tenemos a México, tenemos a Argentina, tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos a Indonesia. Entonces, en este momento, tal como están los BRICS ahora, ya tienen un Producto Interno Bruto sumado superior al del Grupo de los 7. Eso ocurrió hace 3 o 4 meses, que los BRICS superaron al Grupo de los 7, tienen un 31,3% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el Grupo de los 7 tiene 30,6%. Entonces imagínate, si eso es así, se le suman todos estos países, entonces va a tener un peso económico, por cierto, pero también político, porque entonces entran a participar en este proceso de toma de decisiones países que son relevantes en las diferentes regiones. Entonces las decisiones que ahí se puedan tomar van a tener incidencia directa. Por ejemplo, en el caso de África también está la solicitud de Argelia, también está la solicitud de Nigeria, que son 2 países miembros de la OPEP, grandes productores de petróleo. Entonces fíjate cómo se van copando toda una serie de elementos de las relaciones internacionales, tanto en el plano político como en el plano económico, que indican eso que tú me preguntabas hace un rato respecto de este nuevo mundo que se comienza a estructurar y que evidentemente se empieza a estructurar desde otra perspectiva. Y lo que iba a tratar de decirte hace un rato es que el espacio fundamental de construcción del nuevo liderazgo mundial ya no se va a dar en el Atlántico Norte. Por eso el título, del Atlántico Norte al Polo Euroasiático. ¿Y qué características tiene el espacio euroasiático hoy? ¿Qué característica fundamental que cambia todo? Que no está Estados Unidos ni Europa. Y eso no había ocurrido nunca en los últimos 5 siglos. Y ese es el cambio fundamental. ¿Y por qué la guerra en Ucrania? La guerra en Ucrania es precisamente porque cuando hablamos de espacio euroasiático estamos hablando de Europa. Y por tanto estamos hablando de la Europa occidental. El gran peligro que observó Estados Unidos para sus intereses es que esta alianza Beijing-Moscú se extendiera y se transformara en una alianza Beijing-Moscú-Berlín, con la ruta de la seda, que ya está llegando a la ciudad, los ferrocarriles chinos están llegando a las ciudades alemanas, y además se agregaba lo del gasoducto. Entonces iba a ser, en el año 21, China se transformó en el primer socio comercial de Europa, desplazando a Estados Unidos. Entonces ya era el primer socio comercial, pero además iba a ser el que iba a abastecer con energía barata a Europa. Entonces Estados Unidos vio que el esquema que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial y que se concretó con Estados Unidos se compró Europa, eso que se llama Plan Marshall, es la compra de Europa por Estados Unidos, se iba a desmoronar ese esquema. Y por eso empieza la expansión hacia el este, generando una situación de conflicto frente a la cual Rusia ni ninguna potencia podía permanecer al margen. Y eso es lo que genera la guerra en Ucrania. No vamos a tener tanto tiempo como para poder ampliar esta conversación, al menos en esta oportunidad, seguramente más adelante podremos, pero en cierta forma usted me estuvo retratando lo que es la unificación para un lado o para el otro del planeta, es decir, todos queriendo entrar al BRICS, cuántos quedan del otro lado, entonces termina como bipolarizándose, por más que China diga yo no quiero. Pero fuera de eso, yo quiero preguntarle sobre 3 cuestiones para saber un poco sobre la geopolítica, cómo la piensa usted, y con eso, bueno, obviamente les dejo el último momento para hablar sobre el libro. Primer término, quisiera saber ¿qué opina acerca de la Agenda 2030, que es un foco creado donde no importa el eje polar del mundo geopolítico, todos parece que están del mismo lado, diciendo que la Agenda 2030 es la que hay que seguir y por ese lado van? ¿Cómo ve esa parte? Mira, las relaciones internacionales siguen siendo relaciones de poder. La cooperación no parece ser algo de interés para las grandes potencias. Te hablaba de la pandemia. Si bien es cierto que la Agenda 2030 no pensó que iba a haber una pandemia, no lo planificó. El evento 201 que existió justo meses antes de la pandemia
planteaba la posibilidad de que existiera una pandemia. Claro, pero finalmente no se preparó nadie para eso. Más o menos. Agarró al mundo. Todo el mundo actuó exactamente igual. Encerró a todos, tiraron un poco de guita en los hospitales para decir que estaban haciendo algo y todos mandaron a la casa con paracetamol para que se quedaran ahí y volvieran cuando estaban enfermos, peor. Así que más o menos por eso te digo, entonces, la política fue la misma a nivel mundial. Creo que fue la primera vez en la historia que vi una unidad tan fuerte donde nadie cuestionaba o ponía otra forma de actuar. Es rarísimo. Claro, pero se manifestó claramente que aquellos países que tenían una salud pública sólida enfrentaron la pandemia de una manera distinta que los que habían privatizado la salud. Y si tú analizas las cifras, te vas a dar cuenta que aquellos países, aquellos estados que tenían bajo control la salud pública, tuvieron una capacidad de reacción mucho mayor que la que tuvieron aquellos que le dejaron al mercado que resolviera el problema de la pandemia. Y eso hoy lo puedes contabilizar con muertos y con contaminados. Pero volviendo al tema de la Agenda 2030, te decía yo que las relaciones internacionales son relaciones de poder. Y finalmente una agenda como la Agenda 2030, cualquier agenda que se idee o que se planifique en el mundo, va a tener éxito o no si las potencias se incorporan. Porque no hay recursos en el sur para llevarla adelante, ni hay fuerza política en el sur, por la estructura que tiene el sur, y por la estructura, que tiene el mundo. El mundo tiene hoy una dictadura de 5 países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que finalmente son los que deciden por nosotros. Y si bien es cierto, la Asamblea General de las Naciones Unidas es un ente muy democrático donde todos pueden participar, todos pueden hablar, todos pueden ser escuchados, pero no decide nada. La voz queda en el vacío. No decide nada. Entonces, la Agenda 2030 yo veo que tiene muy pocas posibilidades de éxito, en tanto se siga poniendo el acento del gasto mundial en la guerra, en la compra de armamento, en el gasto de armamento. Ahora se me olvidaron las cifras, pero en algún momento calculé lo que significaba un portaavión. Si utilizaras el recurso que significa construir un portaavión, se podrían construir no sé cuántas decenas de hospitales en África y eliminarías una serie de enfermedades. Entonces, mientras sigue imperando la lógica de la guerra, que es la lógica que quieren imponer los países poderosos, difícilmente se va a poder establecer una agenda de cooperación como la Agenda 2030 u otra. Última, antes de la presentación de su libro, el tema habló acerca de dictadura de 5 grandes potencias. China tiene un gobierno que podría catalogarse como dictatorial o al menos totalitario. ¿De qué manera podemos ver esa unidad que se genera a través de los BRICS, donde se ignora absolutamente ese tipo de cuestiones, donde se pasa por alto la violación de derechos humanos que la gran potencia China, por ser potencia, puede hacer y nadie cuestiona? Bueno, yo pienso totalmente diferente que tú. Yo creo que hay un gran desconocimiento de la realidad china, hay un gran desconocimiento del modelo político chino y analizamos a China desde la perspectiva occidental. O sea, la aseveración que tú haces, la haces desde una perspectiva occidental universal. Por tanto, esa concepción que tenemos nosotros los occidentales respecto a lo que debe ser la política, no se puede imponer a otros países, y mucho menos a China, que no solo es otro país, es otra civilización. Ni tampoco lo podemos imponer en el Asia Occidental, que es otra civilización, ni en África. El modelo, yo doy clase en China. Cuando estaba investigando para mi libro que escribí sobre China, que ya tiene ediciones en 8 países, incluyendo Argentina, yo me acuerdo haberle preguntado a un colega chino estábamos conversando sobre el tema del sistema político, y él me decía, el sistema político occidental se sustenta en el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, que surgió en el siglo 4 y 5 en Grecia, 4 y 5 a.C. en Grecia. Y eso generó su filosofía política, la de ustedes. Pero nosotros también en el siglo 4 y 5 tuvimos a Lao Tse, a Confucio, a Sun Tzu, a Mencio. Tuvimos nuestra propia filosofía política que dio origen a nuestra ciencia política. ¿Y por qué tenemos que usar la de ustedes?
Nosotros no les pedimos a ustedes que analicen su realidad a partir de la filosofía nuestra, ni de la ciencia política nuestra. Entonces yo en ese sentido, tú hablas de derechos humanos, dime un país donde se respeten los derechos humanos, dime uno. No, totalmente. Dime uno. Entonces no es un argumento. El tema de los derechos humanos no es un argumento, porque nadie critica a Estados Unidos donde hay violaciones de derechos humanos cotidianamente, ni en Europa. Y además hay otro elemento, que la concepción liberal cuando habla de derechos humanos habla de los derechos civiles y políticos, pero es que el primer derecho es el derecho al hambre. Y lo que estamos viendo es que hay 800 millones de hambrientos en la tierra. O sea, ¿quién habla de eso? En el siglo XXI hay gente que no tiene acceso al agua. No estamos hablando de que les compren un reloj de oro. Estamos hablando de tener acceso al agua y a la comida. Y ese es el derecho humano número uno. Cuando se creó la ONU... Eso ocurre acá en Argentina, por decir. Chaco, Formosa... En todas partes, en todas partes. El problema es que en algunos países es más prominente porque los medios lo transforman en prominente, pero no porque estén preocupados los derechos humanos. Es por una concepción política. Y entonces no hay equidad en el análisis. Entonces, mira, cuando se creó la ONU, en el año 45, la ONU se creó con 51 países. Y se escribió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, creo que así se llama. Y se estableció el concepto de universalidad. Si estamos hablando de un planeta con centenares de civilizaciones, no existe el universal, es una gran mentira. Y entonces, hoy hay 194 países. Los países que se independizaron después y querían ingresar a la ONU le decían, firma. No le preguntaron si estaba de acuerdo o si tenía alguna observación. Le dijeron, ¿quieres entrar a la ONU? Firma. Y entonces, en ese momento había 3 países africanos independientes. Hoy en África hay 52 países. Les preguntaron a ellos si están de acuerdo con eso. ¿Existe una universalidad? Yo siempre pongo un ejemplo bien ridículo, pero lo pongo. Los árabes, los indios nos consideran nosotros salvajes porque comemos vaca, comemos vacuno. Y también nos consideran salvajes los judíos, los musulmanes porque comemos cerdo. Y en China comen perros. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Existe esa verdad? ¿Quién tiene la razón? Todos tienen la razón, todos tienen una lógica de razonamiento. Ahora, es probable que el mundo pueda avanzar hacia su universalización, pero pasará milenios. Pasará milenios porque lo que tenemos que aprender no es la homogenización, sino la heterogenización, sino la diversificación. El respeto a esa diversidad. Y aprender. Sergio Helfestein, la verdad que ha sido un placer poder compartir esta conversación, esta ida y vuelta de reflexiones. Quizás con el problema del tiempo que tenemos, uno llena los vacíos con más o menos prejuiciando qué es lo que piensa el otro y finalmente si nosotros habláramos un poco más, capaz que hasta alcanzaríamos más coincidencias de las que pensamos. Pero a mí no me preocupa la divergencia. No, totalmente. Ya lo sé. En eso sí que me quedó claro. Quiero dedicarle este último minuto para que usted cuente un poco, para que la gente sepa de qué trata este libro. Cuéntelo, aproveche el momento. Ya prácticamente lo expliqué, porque la primera pregunta que me hiciste, donde me preguntabas acerca de cómo visualizaba yo el sistema internacional y lo que está ocurriendo, y por eso yo señalé, respondiéndote 2 veces. Fuimos directo al corazón del libro. Como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo. Tal cual. Bueno, entonces se trata de eso, de pensar el mundo nuevo que está creándose. De ver cómo el conflicto en Ucrania comienza a parir un nuevo sistema internacional, un sistema internacional distinto que básicamente ya no se construye en el espacio del Atlántico, sino que en el espacio euroasiático. Y en ese espacio euroasiático... ¿Y dónde estamos nosotros? Perdón, porque ahí están 2 grandes polos, ¿y nosotros dónde estamos? Estamos en Sudamérica. Nosotros no estamos en ningún lugar todavía y vamos a estar en el lugar que queramos estar siempre y cuando avancemos nuestro propio proceso de acercamiento, que virtualmente podría ser un proceso de integración, avancemos a la construcción de una CELAC, seamos un actor global, un bloque de poder global, porque tenemos capacidades, tenemos potencialidades para hacerlo. De lo contrario, depende de nosotros, o de lo contrario decidirán por nosotros. Decidirán por nosotros y seguiremos siendo unos marginales en el sistema internacional del futuro. Un placer. Gracias, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la conversación.
Sergio Helfestein estuvo con nosotros y obviamente con esto ya nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por haber estado.